Amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy tenemos la satisfacción de recibir como ponentes de esta tribuna y dentro del ciclo que venimos dedicando a la reforma laboral a los secretarios generales de Madrid, de UGT y de Comisiones Obreras. En primer lugar, y para abreviar, va a intervenir don Francisco Javier López Martín, secretario general de Comisiones Obreras. Luego lo hará don José Ricardo Martínez Castro. La tribuna es suya. Buenos días a todas y a todos. Buen día, día lluvioso que estábamos deseando. Y buen día también, porque hoy me he enterado en la radio de que es el Día de la Poesía. Acabamos de conmemorar el 200 aniversario de la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812, la PEPA. La primera de las 7 constituciones españolas, aquella que intentó transformarnos por primera vez de súbditos en ciudadanos. 2 años después de la promulgación de aquella Constitución, el 14 de mayo de 1814, era derogada por un decreto de Fernando VII. La fractura generada marcaría la historia de España, de la España peninsular a partir de aquel momento, con el efecto añadido de que la España constitucional, que intentaba integrar a los 2 hemisferios, frustraba el autonomismo americano para sustituirlo por un centralismo absolutista cuyos efectos inmediatos se dejarían sentir en los territorios americanos. Cuando se inició el proceso de transición española, yo era muy joven. El proceso que condujo a la Constitución de 1978 fue complejo y delicado. La generación anterior a la mía debió acometer aquel camino desde una voluntad de acuerdo y superación de los lastres del pasado, nunca suficientemente valorada. Con un tremendo esfuerzo para vencer las resistencias internas de los sectores a los que cada uno representaba, acordaron un pacto de Estado al que denominaron Pacto de la Moncloa, para hacer frente a la grave situación económica derivada de la crisis del petróleo de 1973, que producía altas tasas de desempleo, una desbocada inflación, fugas de capitales, recelos de sectores empresariales habituados al proteccionismo franquista y con un tejido productivo obsoleto y una conflictividad social y laboral en ascenso. Los pactos de la Moncloa contemplaban medidas democratizadoras de carácter político y laboral junto a medidas económicas de control de precios, masa monetaria y contención del crecimiento de los salarios, junto a compromisos inversores. Un pacto que fue firmado por los principales partidos políticos del Parlamento y respaldado por las organizaciones sindicales. Recuerdo, desde mi memoria de aquellos años, que el debate fue muy intenso en todas las organizaciones y especialmente en Comisiones Obreras y UGT, pero que los responsables de ambas organizaciones supieron conducir el debate para hacer posible el desarrollo del proceso constitucional. El texto de aquella Constitución deja ver hasta qué punto imperó el equilibrio en aquella generación que la alumbró. España quedó definida como Estado social y democrático de derecho. Definición de social y de derecho que compartimos con Estados como el alemán y que compromete el esfuerzo prioritario y central del Estado en el fortalecimiento de los derechos sociales esenciales, para poder participar de forma efectiva como ciudadanos y ciudadanas libres en la política y en la sociedad. Derechos como la salud, la educación, la vivienda, los servicios sociales, el trabajo, la cultura, el medio ambiente, la protección por desempleo o para las personas mayores o con discapacidad.
Para hacer posible aquel Estado social se creaban instrumentos. El artículo 6 define a los partidos políticos como instrumentos de expresión del pluralismo político e inmediatamente el artículo 7 define a los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales como instrumentos para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Por otro lado, el artículo 9 mandata a los poderes públicos a promover la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos, facilitando su participación en la vida política, económica, cultural y social. La libertad sindical es, por lo tanto, constitucional. El derecho de huelga es constitucional. El derecho de manifestación y de reunión son constitucionales. El derecho sindical a participar en las políticas públicas es constitucional. No de otra manera puede interpretarse el artículo 131 de la Constitución. Desde la visión constitucional, la legitimidad política se ejerce en correspondencia con la legitimidad social. Se revalida en el diálogo permanente entre política y sociedad día a día. Una segunda generación democrática aprendimos de aquellas lecciones. Asumimos nuestras tareas políticas, empresariales, sindicales, desde la conciencia de que el conflicto económico, social, laboral, son conflictos inevitables, pero que deben expresarse a través de los cauces democráticos de la manifestación, la huelga, la libertad de expresión y el debate político y social, que debe contar con instrumentos permanentes, institucionales, de negociación y búsqueda de acuerdos. En ese camino y durante décadas hemos construido una arquitectura, un urbanismo del diálogo social que ha creado instituciones como los consejos económicos y sociales, los organismos de solución extrajudicial de conflictos, estructuras articuladas de la negociación colectiva, organismos de participación empresarial y sindical en aquellas políticas públicas que afectan a los trabajadores y a los empresarios, como el empleo, la formación, la salud laboral o las pensiones. Hemos producido acuerdos de negociación colectiva, acuerdos de pensiones y de seguridad social, acuerdos económicos o sociales como la atención a la dependencia, los salarios sociales o las pensiones no contributivas, acuerdos educativos en materia sanitaria o en prevención de riesgos laborales, acuerdos de empleo que para sí hubieran querido otros países de nuestro entorno y que hemos explicado en lugares tan alejados del planeta como América Latina, siempre atenta a nuestro modelo de construcción democrática. Y en estos momentos, con la disculpa de la crisis y pese a nuestras reiteradas demandas de un pacto de Estado por el empleo y contra la crisis, cuando una tercera generación democrática se prepara para asumir las responsabilidades políticas, empresariales, sindicales, la arquitectura del diálogo social se encuentra amenazada y cuestionada como nunca antes lo había estado a lo largo de las 3 últimas décadas. La imposición sin negociación parece abrirse camino. Cualquier observador externo entiende que este país tiene un problema de empleo, propiciado por un modelo de crecimiento demasiado centrado durante décadas en el sector inmobiliario, la especulación urbanística, el fraude fiscal, el alto consumo interno a costa del sobreendeudamiento de familias y empresas. Podríamos, en esta tesitura de crisis que vivimos, ponernos de acuerdo en repensar nuestro modelo productivo para las próximas décadas, mejorando nuestra capacidad de innovación en los productos y la calidad de nuestros servicios. Ponernos de acuerdo en que necesitamos mejorar nuestros ingresos fiscales persiguiendo el fraude y reformando nuestro sistema fiscal para hacerlo más justo y equitativo. Necesitamos que las familias y las empresas accedan al crédito y para ello tenemos que abordar una reforma en profundidad de nuestro sistema financiero. Necesitamos, más que nunca y en tiempos de crisis, consolidar el Estado social, los derechos sociales, nuestra sanidad, nuestras pensiones, la protección por desempleo, la educación, los servicios sociales, la atención a la dependencia, el acceso a la vivienda, para evitar fracturas sociales difíciles de recomponer. Tenemos que restituir la confianza de la sociedad en la política, en las organizaciones y en las instituciones.
Necesitamos combatir la corrupción, fomentar la transparencia y la participación de la sociedad en aquellas políticas que afectan a la ciudadanía. La ciudadanía, de forma pacífica y libre, lo ha reclamado en las calles, ha reclamado estas reformas que España necesita. Responder a estos problemas y necesidades con una reforma laboral impuesta que sustituye el derecho del trabajo por el derecho del empresario, que abarata y facilita el despido, que precariza el empleo y destroza el sistema de negociación colectiva y el papel ordenador del convenio colectivo con respecto a las relaciones laborales, no contribuye a modernizarnos, no nos acerca a Europa, sino que nos conduce hacia China, convirtiéndonos en androides corredores en el filo de la cuchilla, premonición de la ciudad del caos, de la ciudad miseria de Blade Runner. La huelga general del 29 de marzo no es un escenario al que temamos, no es tampoco un escenario que hayamos deseado ni querido. El 19 de febrero, el 29 de febrero, el 8 de marzo, el 11 de marzo, hemos convocado manifestaciones masivas contra la reforma laboral y los recortes sociales, en las que hemos reclamado negociación para acordar que los sacrificios sean equilibrados y compartidos. Contra lo que algunos afirman, esta no es una huelga contra España, sino una huelga para unir a la ciudadanía española frente a la crisis, por el empleo y por una salida justa y social de la misma. Será una demostración impresionante del malestar social y laboral ante una política que ha dejado de mirar y de pensar en la ciudadanía, para entregarse en manos de quienes, sin someterse a elecciones, se alzan sobre la política e imponen medidas que empobrecen a los pueblos y derogan los derechos. Antes, durante y después de la huelga, la mano seguirá tendida. Quienes hoy nos gobiernan deben entender que el momento crítico que vivimos no puede ni debe resolverse mediante decretazos que deroguen un pacto constitucional, el de 1978. Las trabajadoras y los trabajadores de hoy no merecemos dejar de ser ciudadanía para pasar a ser súbditos. La generación que se prepara para asumir nuestro relevo merece una herencia en la que el esfuerzo colectivo para solucionar la crisis, el paro, los conflictos, se encuentre presidido por la negociación, la búsqueda de acuerdo, el diálogo social, la unidad y el esfuerzo compartido. La huelga general del 29 de marzo, las impresionantes manifestaciones que recorrerán las calles ese día, no son un fin en sí mismo, ni serán el fin de nada. Serán una etapa más en un largo proceso, sin duda, duro, pero que debe permitirnos superar la crisis y el paro, fortaleciendo la democracia y los derechos laborales y sociales constitucionales, derechos básicos que hay que preservar cada día del año. Muchas gracias y un agradecimiento también a los compañeros y compañeras de UGT, de Comisiones Obreras, que están también sirviéndonos los cafés y el desayuno que ahora estamos disfrutando. Muchas gracias.